y los gobiernos ponerse duros con esa cuestión. Lamentablemente, bueno, no está ocurriendo tampoco eso en el gobierno del presidente Cartes, pero convengamos que hace 6 meses están en el poder. ¿Este va a ser un buen año, doctor Rodríguez Silvero? Este va a ser un buen año para los que están bien, o va a ser un año regular para los que están regular, y va a ser un peor año para los que están mal. Depende de dónde quiere uno colocar el reflector, ¿verdad? A la gente que está en la pobreza extrema le va a ir muy mal y le va a ir peor incluso. O sea, lejos estamos digamos, del nuevo rumbo para los pobres extremos. Para los pobres extremos y para el hábitat natural, o sea, para el medio ambiente, tampoco, porque estamos realmente en un desastre ecológico, que no es solamente un problema del lago Pacaraí o de la bahía de Asunción o de los residuos orgánicos de nuestras ciudades que se entierran si son sólidos y se deja arrastrar por arroyos hasta el río si son líquidos. Es un problema de agua, aire y suelo. Están todos contaminados y aquí la gente no se preocupa por eso tampoco. Es decir, si hablamos de justicia social y de equilibrio medioambiental, es muchísimo lo que hace falta por hacer. Y si hablamos de cuestiones solamente económicas, hay mucho que mejorar también, porque el crecimiento que tenemos, que es alto, es también altamente desigual. Es decir, favorece solamente a unos pocos. Doctor Rodríguez Silvero, la última. Esa actividad recurrente, digamos, de los gobiernos de inyectar dinero a la economía, como se dice normalmente, a través de las obras de infraestructura pública, digamos, eso es verdad, eso puede funcionar ahora. Eso puede funcionar si es que se pone énfasis también en la creación de puestos de trabajo para mano de obra no calificada, porque es allí donde se anida la pobreza extrema. Es decir, construir obras de infraestructura es necesario, pero no suficiente. Hay que construir masivamente, sobre todo caminos. Hay que abrir picadas en los bosques, hay que construir zanjas y caminos de tierra, y en donde hay caminos de tierra hay que construir cunetas y empedrados, y donde hay empedrados y cunetas hay que asfaltar todo eso, es decir, obras viales básicas. Y aparte de eso hay que poner mucho énfasis también en la construcción de vivienda, porque el déficit habitacional es enorme. En este país es el que tiene el peor déficit de viviendas en el Mercosur, y como hay tanta gente afectada negativamente por el déficit de vivienda, si se pone mucho énfasis en la construcción de casas sencillas, para eso no se necesita tampoco mucha calificación de mano de obra. Hay cosas elementales en la construcción que pueden generar puestos de trabajo para mano de obra analfabeta o semianalfabeta. ¿Cómo calificas esta selección de Horacio Cartes? 6 con posibilidades de 8, pero trabajando mejor. No están trabajando bien. Están haciendo lo mejor que pueden. Lo que pasa es que tenemos que saber que el sector público es una burocracia pesada, muy poco ágil, muy poco eficiente. Cualquier presidente o cualquier gabinete económico que se ponga a la cabeza de esa burocracia y va a tener más o menos los mismos problemas, aunque sean superhombres lo que constituyen el gabinete económico, que no lo son, desde luego, ¿verdad? Es decir, el desarrollo es una tarea de todos, y la burocracia estatal es pesadísima, ineficiente y, para peor, corrupta. Sí, lamentablemente. ¿Vos tenés alguna crítica, digamos, perdóname que te lo ponga así, alguna crítica intelectual hacia nuestros ministros que en el área económica? Yo creo que están haciendo todo lo que mejor pueden hacer, pero de repente también toman decisiones que a mi criterio no están bien pensadas todavía, y que podría mejorar en la toma de decisiones si es que, por ejemplo, se hacen asesorar por técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo o de Naciones Unidas o de algunos gobiernos amigos que con mucho gusto ayudan, porque de repente meten la pata pero hasta la cadera. Por ejemplo, la decisión que tomaron el año pasado, ya en el mes de mayo, diciéndole al gobierno saliente de Franco que no se continúe con las obras de infraestructura, porque hay que auditar esas obras y después se continúa. Paró todo lo que sea obra de construcción pública, y cuando asumieron el poder, no solamente seguían detenidas esas obras públicas, sino que además descubrieron que había faltantes en la caja fiscal. Entonces decidieron no pagar más a los contratistas y proveedores, y creo que fue hasta ahora el peor error del gobierno de Cartes, porque estuvieron con moras de 6 a 8 meses
a gente que ha hecho muchas inversiones en este país, que ha dado muchos puestos de trabajo en este país. Estoy hablando no solamente de los empresarios de la construcción, sino de todos los contratistas que trabajan para el Estado, de todos los proveedores del Estado. Hay proveedores, por ejemplo, de medicamentos que no pueden cobrar, ¿verdad? Los ministerios no tienen dinero para poder ejecutar las obras que estaban empezando a ejecutar, con el argumento de que existe déficit fiscal. Todos los países tienen déficit fiscal. El déficit fiscal no es ningún argumento que justifique una mora excesiva en el pago a los contratistas y proveedores, más aún teniendo en cuenta que el sector público en Paraguay es el mayor contratante y el mayor empleador del país. Si el sector público no paga y se detiene la mitad del país, y eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, se hubiese podido organizar perfectamente recursos públicos para pagar puntualmente a todos los contratistas y proveedores. Se dieron cuenta de ese problema recién en el mes de noviembre. Y ya era grave el problema. En el mes de diciembre empezaron a pagar un poquito, ahora están siguiendo con otro poco, 20% de ese tipo de cosas. Eso, Cartes y sus ministros hubiesen podido hacerlo mucho mejor. Sí, vos sabés que, doctor, increíble es como, a lo mejor sin tener, obviamente, el aula que tenés, pero nuestros proveedores, nuestros clientes, por ejemplo, los dueños de la farmacéutica, pero desde agosto dejaron de pagarnos la publicidad. Dije, no, vamos a esperar que pague el gobierno. Y vos sabés lo que es septiembre, octubre, noviembre, aguantar el aguinaldo, este comienzo de año. Hasta ahora no hay plata. Yo creo que es un error severo del ministro Rojas, porque todos los gobiernos tienen cortes administrativos, doctor, pero uno no puede paralizar el país, dejar de pagar más de 1.000 millones de guaraníes $1.000 millones en deuda. Efectivamente, el gran contratante es el Estado. ¿Qué daño que le hicieron con esta decisión? Sí, increíble pero cierto, y no es que sea un problema de Germán Rojas, es todo el equipo que hubiese podido dejarse asesorar mejor. Si no tiene confianza en técnicos paraguayos, en términos técnicos locales que no sean colorados, digamos. Claro. Pero a mí me consta que hay técnicos colorados y liberales y de otros partidos también que son muy buenos. Y si no se quiere recurrir a ellos, recurrir a, digamos, la experticia o la experiencia acumulada de los técnicos extranjeros que además están en nuestro país y que conocen nuestro país y que están en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Sistema de Naciones Unidas, en la Unión Europea. Es decir, hay muchísima gente que sabe que esos problemas técnicos se solucionan fácilmente si es que hay voluntad política. Y me parece que no la hubo. Qué bárbaro. Y bueno, doctor, quiero agradecerte como siempre de facultad charlar contigo. Hemos por lo menos tenido una visión de un experto para saber un poquito para dónde va el 2014. Mi agradecimiento, doctor Ricardo Rodríguez Silvero, muy amable. Ha sido un gusto. Gracias, doctor, gracias. 8:10. ¿Escucharon lo que dijo Rodríguez Silvero? Tremendo error.